La historia de Scheherazade moderna llena de intriga. $200.000. Una noche, la vida de tu hijo. Así comenzó Scheherazade su historia moderna, pero detrás de este cuento había secretos oscuros que nadie conocía. Antes de comenzar la historia, no olviden suscribirse y darle a me gusta para obtener más información. En una fría noche de noviembre en Estambul, Scheherazade esperaba en el pasillo del hospital. Las frías luces de neón iluminaban su rostro pálido, mientras la cifra escrita en el papel parecía quemar sus ojos. $200.000. Sentía el peso de esa cifra sobre sus hombros, la cantidad necesaria para que su hijo Khan sobreviviera. Tratamiento de leucemia, trasplante de médula, la última oportunidad. Quien la mirara vería a una hermosa mujer de 27 años, pero sus ojos llevaban el cansancio de toda una vida. Una mujer que había enviudado muy joven, tratando de enfrentar sola los golpes despiadados de la vida. Como las otras familias sentadas en el pasillo, ella también oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Niño enfermo, madre desesperada, realidad despiadada y juegos oscuros detrás de escena. Pero en este hospital se desarrollaba un juego aún más siniestro. El doctor Mehmet Yilmaz, el médico de Khan, había hecho una llamada muy especial temprano por la mañana desde su oficina secreta, con las cortinas cerradas, la puerta cerrada con llave, los dispositivos de grabación apagados. Sí, el niño está realmente enfermo, pero su condición no es tan crítica. La madre ya está completamente desesperada. Podemos pasar a la segunda fase del plan. Se dio cuenta de que no puede reunir el dinero. Ahora es el turno de ir a su jefe. La respuesta fría del otro lado llegó. Perfecto, tú solo sigue exagerando la condición. Nosotros nos encargamos del resto. Y no olvides, Yilmaz, tú también recibes tu parte de este negocio. Por supuesto, señor, pero esta mujer parece inocente. Realmente parece que haría cualquier cosa por su hijo. Por eso es un peón perfecto. No sospechará nada. El doctor Yilmaz notó que sus manos temblaban al colgar el teléfono. Se arrepentía de haberse involucrado en este asunto, pero ya era demasiado tarde. Las deudas de juego lo habían llevado a esta situación, y ya no había salida. Nadie sabía qué tan profunda era esta red de intrigas. Scheherazade tenía solo 27 años, pero parecía como si hubiera pasado la mitad de su vida en estos pasillos de hospital. Todos los días respiraba el mismo olor, una mezcla de desinfectante, productos de limpieza y desesperanza. Después de perder a su esposo en un accidente de tráfico, la vida nunca había sido fácil para ella. Esa noche aún estaba viva en su mente. Kemal llegaba tarde a casa. El teléfono no paraba de sonar, constantemente parecía tenso. Hay problemas en el trabajo, le había dicho, problemas muy grandes, pero los voy a resolver, Scheherazade, los voy a resolver. Esas fueron sus últimas palabras. Cuando la policía llegó a la puerta a la mañana siguiente, su mundo se derrumbó. Pero aún no sabía que ese accidente en realidad no había sido un accidente. Durante los meses que siguieron a esa noche, habían pasado cosas extrañas. Llegaban llamadas telefónicas a su casa que se cortaban. Los antiguos compañeros de trabajo de Kemal se alejaban como huyendo cuando la veían. Personas de identidad desconocida llegaban a su casa, vigilaban el área, hacían preguntas. Su difunto esposo Kemal era un talentoso ingeniero de construcción que trabajaba en Binyapi Holding. Amaba su trabajo, era un hombre honesto, y antes de morir, había recopilado documentos que expondrían los secretos más oscuros de la empresa, su ropa sucia. Esos documentos aún estaban en la caja fuerte de acero en la casa de Scheherazade. Pero ella no sabía lo que significaban, ni cuán valiosos eran. Khan, a quien criaba sola, era la única razón por la que respiraba, y ahora incluso esa respiración estaba a punto de ser arrebatada. O eso parecía, pero la decisión que Scheherazade tomaría esa noche la colocaría en el centro de la red de intrigas de una manera que nadie esperaba. A la mañana siguiente, estaba parada frente a la torre de cristal de Binyapi Holding. Este edificio de 40 pisos se alzaba en el centro financiero de Estambul, como una maravilla de la arquitectura moderna. Pero para Scheherazade, esto era solo la última parada de su desesperación. Había estado trabajando allí durante 3 meses, aún en periodo de prueba. Su contratación tampoco había sido casualidad. Las raíces de esta historia iban mucho más profundo.
Yasemin Korkmaz, asistente y mano derecha de Onur Aksal, había corrido emocionada hacia Onur tan pronto como vio el expediente de solicitud de empleo de Scheherazade. Yasemin era una mujer en sus 30, inteligente pero sin escrúpulos. Durante años había estado secretamente enamorada de Onur, pero nunca había confesado este amor. Señor, esta mujer es la esposa de Kemal Yilmaz. Recuerda, el ingeniero que robó los documentos que se nos escaparon antes de su muerte. Sí, había dicho Onur fríamente, con un brillo peligroso en sus ojos. Perfecto, esta es realmente una oportunidad perfecta. Contrátala, pronto la necesitaremos. Y Yasemin, mantengamos este asunto entre nosotros. Yasemin había sonreído. Si este plan tenía éxito, tal vez Onur la miraría de manera diferente. Por supuesto, señor, arreglaré todo. Scheherazade había sido contratada como arquitecta, pero su trabajo real parecía ser traer café al jefe, tomar notas de reuniones y tareas simples similares. Era una arquitecta talentosa, pero nadie quería ver su verdadero potencial. En el lugar de trabajo se hablaba de Onur Aksal en susurros. Onur Aksal, 32 años, multi 85 de altura, cabello oscuro, ojos verdes, un hombre que parecía perfecto desde fuera, pero por dentro era frío, distante, alguien que no confiaba para nada en las mujeres. Sus empleados le decían, el príncipe de hielo, pero no se atrevían a decírselo a la cara. Ellos no conocían los dolorosos secretos en el pasado de Onur. Detrás de esta frialdad había heridas profundas. La madre de Onur, Fusun Hanim, había salido de sus vidas cuando él tenía solo 12 años, y lo había hecho de la manera más despiadada. Esa noche aún estaba clara en su mente. Su madre estaba haciendo su maleta, mientras el pequeño Onur lloraba en la puerta. «Mamá, ¿a dónde vas? ¿Por qué me abandonas?» Fusun Hanim miró a su hijo. No había ni amor ni arrepentimiento en sus ojos. «Porque me quedé desesperada, Onur. Las personas desesperadas a veces tienen que abandonar incluso a sus seres más queridos. Esta mujer, Selma Hanim, me mostró una salida. Me prometió dinero, libertad, una nueva vida. Lo entenderás cuando crezcas. Pero ¿qué será de mí? Serás fuerte, y nunca confiarás en ninguna mujer, porque todas nosotras podemos abandonar todo cuando nos quedamos desesperadas». Esa mujer también era alguien que decía que haría cualquier cosa por dinero en su desesperación, exactamente como la situación de Scheherazade ahora. Por eso Onur no confiaba en las mujeres, porque las palabras que su madre dijo al irse resonaban en sus oídos. «Te abandono porque me quedé desesperada». Años después se enteró de que esa salida de su madre había sido un engaño. Selma Hanim la había engañado, se había llevado su dinero y había huido. Su madre quedó destrozada, sola en un país extranjero, pero tenía demasiado orgullo para volver con Onur. Años después, incluso cuando estaba muriendo de cáncer, había querido disculparse con su hijo. La batalla interna de Scheherazade al tomar esta decisión comenzaba justo aquí, pero aún no sabía cuán complejas eran las reglas del juego que estaba jugando. Scheherazade notó que sus manos temblaban mientras subía en el ascensor al piso 20. Miró su reflejo en el espejo, rostro pálido, ojos hundidos, un vestido viejo. La desesperación hacía esto a las personas. Sabía lo que iba a hacer, pero no sabía cómo decirlo. Las palabras se anudaban en su garganta. La oficina de Onur era una oficina en la esquina. Desde las enormes ventanas se podía ver el panorama de Estambul. Cuando Scheherazade entró, el hombre estaba en su computadora como siempre, como una estatua fría. Tenía una configuración de 3 monitores, y en una de las pantallas se mostraba la información personal de Scheherazade, su situación financiera, sus deudas, su desesperación, los informes médicos de su hijo. Todo estaba ahí. Cada detalle había sido analizado. Onur había estado esperando este momento. Había visualizado esta fase del plan cientos de veces en su mente. Junto con Yasemin habían considerado todas las posibilidades. Pero algo lo molestaba, ese dolor genuino en los ojos de Scheherazade. Era demasiado real para ser parte de este juego. «Tengo algo que decirle», dijo Scheherazade. Su voz temblaba pero era decidida. Onur ni siquiera levantó la cabeza. Sonreía internamente, pero al mismo tiempo sentía una extraña incomodidad. El plan funcionaba perfectamente, pero el coraje de esta mujer lo sorprendía. Mientras esperaba que llorara y suplicara como haría la mayoría de la gente en esta situación, ella se mantenía erguida. «¿Viniste a preguntar si terminó el periodo de prueba?» «Sí, terminó. No sirves. No has hecho ninguna contribución a nuestros proyectos». Estas palabras se clavaron en Scheherazade como un cuchillo, pero ella enfrentaba un dolor aún mayor. «No», dijo Scheherazade, su voz sorprendentemente decidida. «Vine a pedirle un préstamo, $200.000. Esta vez Onur levantó la cabeza. En sus ojos había primero sorpresa, luego burla. En realidad había estado esperando este momento, pero el coraje de Scheherazade lo había sorprendido. Scheherazade respiró profundo. «Mi hijo tiene leucemia. Necesita un trasplante de médula. No tengo otra opción».
Fue entonces cuando la trampa que Onur había estado tendiendo durante años entró en acción. «Me conoces», dijo Onur levantándose. «No confío en las mujeres, especialmente en las que parecen inocentes como tú, pero están llenas por dentro. Nada es gratis en este mundo». El corazón de Scheherazade latía como loco. ¿Qué tipo de intercambio quiere? Onur abrió el cajón de su escritorio. Adentro había una fotografía, una foto del esposo de Scheherazade Kemal, y junto a ella algunos documentos. Cuando tu esposo murió tenía estos documentos con él, documentos que expondrían la ropa sucia de esta empresa. ¿Tú sabes dónde están? Scheherazade miró sorprendida. ¿Qué está diciendo? La muerte de Kemal fue un accidente. ¿Un accidente? Onur sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Querida Scheherazade, tu esposo había recopilado información que podría hundir a esta empresa, y esos documentos aún están en algún lugar de tu casa. Lo que pasaría esa noche en el cuarto del hotel era en realidad solo el comienzo de una red de intrigas mucho mayor. ¿Qué quiere?, susurró Scheherazade. Simple, aceptarás mi propuesta. Pasarás una noche conmigo y me traerás esos documentos. A cambio yo cubriré los gastos médicos de tu hijo. Scheherazade sintió como si su mundo se derrumbara. ¿Entonces usted está relacionado con la muerte de Kemal? Yo solo soy un hombre que hace negocios. Quiero saber qué tipo de información recopiló tu esposo. Eso es todo. Vivía en la era moderna, pero se sentía como esa antigua Scheherazade que había vivido miles de años antes. Pero esta vez no se trataba solo de sobrevivir, sino también de aprender la verdad. ¿Podría darme algo de tiempo para pensar? Mañana por la noche haré una reservación en el hotel. O vienes o no vienes. La decisión es tuya. Pero había algo que Onur no había considerado en su plan. Esa noche cuando Scheherazade llegó a casa, Khan estaba durmiendo. Mientras miraba el rostro pálido de su hijo de 5 años, su corazón se hizo pedazos. Cuánta injusticia le había hecho la vida a este niño. Había perdido a su padre sin siquiera conocerlo. Ahora también luchaba contra la enfermedad. Salió del cuarto de Khan y entró a la antigua oficina de trabajo de su esposo. No había tocado este lugar desde que Kemal murió. Todo permanecía como estaba. En el escritorio aún había notas escritas a mano por él, proyectos a medio terminar. Scheherazade abrió la caja fuerte, la fecha de nacimiento de Kemal. Adentro había realmente muchos documentos. Notas escritas a mano por Kemal, fotografías, grabaciones de audio, memoria USB. Era la primera vez que los miraba con tanto cuidado. Abrió un archivo. Proyecto Kadikoy de Viñapu Holding. Uso de materiales de baja calidad. Aleación barata en lugar de acero. Exceso de arena en la mezcla de concreto. Otro archivo. Documentos de soborno. Lista de miembros del Concejo Municipal y cantidades. Otro. Fallas de seguridad. Trucos en escaleras de emergencia. Puertas de salida de emergencia falsas. Su esposo realmente había recopilado meticulosamente los secretos oscuros de esta empresa. Bajo cada documento estaban escritas la fecha, la hora, los nombres de testigos. Estos documentos podrían hundir Viñapu, enviar a docenas de personas a prisión. Y había pagado por esto con su vida. Pero el documento más impactante fue el último, un papel con la propia letra y firma del Dr. Mehmet Yilmaz. La fecha era solo de 2 semanas atrás. La condición del paciente Khan Yilmaz será exagerada según lo planeado. Se dirá que necesita cirugía grave, que de lo contrario la muerte es inevitable. La madre será forzada a hacer lo que queremos en su desesperación. A cambio 20% de participación. Aquí salía a la luz la intriga más grande y oscura de la historia. La sangre de Scheherazade se congeló. Con la mano temblando y el corazón latiendo locamente, releyó el documento. ¿Su hijo estaba realmente enfermo o esto también era parte del juego? Estaba llena de rabia y miedo. ¿Cómo podían estas personas jugar con su hijo, con su amor maternal? Miró su reloj 01:30 de la madrugada, pero no podía esperar. Inmediatamente corrió al hospital, avanzando casi a paso de carrera por las frías calles de Estambul. El guardia de seguridad del hospital la conocía. La dejó entrar sin cuestionarla. Encontró al Dr. Yilmaz en su oficina privada donde estaba de guardia nocturna. Era un hombre de unos 50 años, con lentes, muy delgado. Su rostro se puso pálido cuando la vio. «Señora, ¿a esta hora qué? Doctor, ¿cuál es la verdadera condición de mi hijo?», preguntó Scheherazade con voz fría. El Dr. Yilmaz la miró con pánico. Había miedo en sus ojos. ¿Qué quiere decir? Como le expliqué, su condición es seria. Me refiero a esto. Scheherazade golpeó el documento en la mesa. El papel cayó ruidosamente sobre la mesa. Mi hijo realmente tiene leucemia, o ustedes solo lo hacen parecer así. Cuando el doctor vio el documento se desplomó completamente. Se hundió en su silla, sus ojos se llenaron, sus manos temblaban. Yo, diga la verdad,
o llevaré estos documentos a la policía. El doctor Yilmaz respiró profundo, puso su cabeza en sus manos. Su hijo está enfermo, sí, pero su condición no es tan crítica. Leucemia en etapa temprana. Puede recuperarse solo con tratamiento farmacológico, sesiones de quimioterapia. No necesita esa cirugía costosa, el trasplante de médula. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron algo así? La voz de Scheherazade temblaba. Era una mezcla de rabia y dolor. Mis deudas de juego. Tengo muchas deudas. Amenazan a mi familia. Onur Aksal me ofreció una solución. Si decía esta pequeña mentira, pagaría mis deudas. Además me daría una gran suma. Ustedes jugaron con la vida de un niño. Lo sé y estoy muy arrepentido. Pero ya es demasiado tarde. Si le hubiera dicho la verdad, habría arruinado el plan y también habría llegado mi fin. El cambio del Shah Shahriar moderno comenzaría de una manera totalmente inesperada. A la noche siguiente, Scheherazade estaba parada frente al hotel designado. Era uno de los hoteles más lujosos de Estambul, Bosphorus Palace Hotel, pero esta vez tenía diferentes documentos en sus manos. No los documentos reales que su esposo había recopilado, sino documentos falsos que ella había preparado meticulosamente. Y un dispositivo de grabación secreto estaba en lo profundo de su bolsillo. El lobby del hotel estaba decorado con láminas de oro y candelabros de cristal. La riqueza brotaba de cada esquina. Mientras Scheherazade subía en el ascensor al piso 15, se miró en el espejo. Esa noche lucharía no solo por su hijo, sino también por la venganza de su esposo, y para lograr justicia. Para sentirse fuerte se puso el anillo de bodas de Kemal en su dedo. Dame fuerza, susurró. Ayúdame a ganar esta batalla. Cuando tocó la puerta, Onur abrió. Llevaba un elegante traje azul marino. Se había puesto una colonia costosa, pero había una expresión extraña en sus ojos. Parecía como si él tampoco estuviera cómodo en esta situación. Su actitud usual de confianza había dado lugar a la incertidumbre. Viniste, dijo, su voz más suave que de costumbre. Vine, y también traje los documentos. Scheherazade mostró su bolso. Onur la dejó pasar. La habitación estaba realmente decorada lujosamente. Cama king size, jacuzzi, vista del Bósforo. En la mesa había champán caro, frutas, varios manjares. Pero en la mente de Scheherazade solo estaban las verdades impactantes que había aprendido. Onur le ofreció una copa de champán. ¿Quieres beber? Gracias, pero no es necesario. Terminemos con nuestro asunto. Primero quiero ver los documentos, dijo Onur, pero había mucha menos confianza en su voz que de costumbre. Primero explique esto, dijo Scheherazade con voz fría pero decidida. ¿Por qué fue exagerada la enfermedad de mi hijo? El rostro de Onur cambió, puso su copa de champán en la mesa, jugó con sus dedos. ¿Qué estás diciendo? El doctor Yilmaz confesó todo. Que Khan se recuperará solo con tratamiento farmacológico, que no necesita cirugía, y que usted le pagó para exagerar la situación. Lo que pasaría esa noche no sería como nadie esperaba. Las verdades saldrían una por una. Onur permaneció en silencio durante mucho tiempo. Caminó hacia la ventana, miró el paisaje nocturno del Bósforo. Las luces temblaban en el agua. Los barcos pasaban silenciosamente. Luego se desplomó en el sillón. Puso su cabeza en sus manos. ¿Cómo lo supiste? Su voz estaba quebrada, muy diferente de siempre. Estaba entre los documentos de mi esposo. Ahora explique, ¿por qué construyeron un juego tan complejo y despiadado? Onur la miró. Por primera vez había una emoción real en sus ojos. Arrepentimiento. ¿Por qué? Respiró profundo. Porque necesito esos documentos. Esta empresa se hundirá si salen a la luz. Y yo también he estado involucrado en los asuntos sucios de esta empresa durante años. Estoy muy metido. ¿Quiere decir que mataron a mi esposo por su culpa? No. Onur se levantó de un salto. Yo no causé directamente su muerte. Pero, sí, se convirtió en objetivo por los documentos que recopiló. Y quise aprovechar la situación después de su muerte. Construí este plan para obtener esos documentos de ti. Scheherazade sintió que se le llenaban los ojos, pero continuó manteniéndose fuerte. Y para esto incluso usaron la enfermedad de mi hijo, el mayor miedo de una madre. Yo no sabía que sería tan difícil. Eres más fuerte de lo que esperaba. No eres tan desesperada como esperaba. Scheherazade se levantó. Ahora te voy a decir algo, Onur Bey. Yo no soy como esa antigua Scheherazade. Ella contaba historias para sobrevivir. Yo lucho para sacar la verdad a la luz. Aquí se mostraba el verdadero poder de la Scheherazade moderna. ¿Sabes qué? Continuó Scheherazade. Su voz se había suavizado. Tú también eres como ese antiguo rey. Él también se había vuelto incapaz de confiar en las mujeres, porque había sido traicionado. Tú tampoco puedes confiar en las mujeres porque tu madre te abandonó. Pero no te traeré los documentos reales. ¿Qué? Onur miró sorprendido. Los documentos reales que recopiló mi esposo aún están conmigo, en seguridad, y los entregaré a la fiscalía. Tú, el doctor Yilmaz, y todas las otras porquerías de esta empresa rendirán cuentas ante la justicia.
Onur la miró sorprendido. Estás tratando de tenderme una trampa. No, solo estoy tratando de lograr justicia y de saber si mi hijo está realmente enfermo. En ese momento llegó un mensaje al teléfono de Onur, de Yasemin Korkmaz. Señor, registramos la casa de Scheherazade. Los documentos no están allí. Además podría haber otra caja fuerte en la casa. Parece que nos está engañando. ¿Qué hacemos? La sorpresa que llegaría al final de las 1001 noches no sería como nadie esperaba. Todos tendrían que cambiar ante las verdades. Escondiste los documentos, ¿verdad?, dijo Onur sosteniendo el teléfono. Sí, y también estoy grabando esta conversación. Scheherazade sacó el mini dispositivo de grabación de su bolsillo. Ahora tienes dos opciones. O sales de esta porquería y te conviertes en una persona real, o agrego estas grabaciones junto a los documentos y los entrego a la fiscalía. Onur se quedó congelado al ver el dispositivo. ¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? Desde el momento en que encontré esos documentos. Ustedes me consideraron una mujer pequeña y desesperada, pero yo soy la esposa de Kemal. Él me enseñó a ser investigadora. Scheherazade se levantó. Ya no tenía miedo. Esta noche no vine aquí solo por mi hijo. Vine para vengar a mi esposo y sacar la verdad a la luz. Ustedes trataron de traerme al juego usando mi maternidad, mi desesperación, pero yo estoy cambiando las reglas del juego. Onur la miró largo rato. La frialdad en sus ojos dio lugar a la sorpresa, y luego al respeto. Tú, realmente eres diferente. Nunca me había encontrado con una mujer así. Mi diferencia es esta. Haré todo por mi hijo, pero no arruinaré la vida de nadie. Tú, en cambio, juegas con las vidas de otras personas. Usas los puntos más sensibles de las personas. Si entregas esos documentos, la empresa se hundirá. Miles de personas perderán sus trabajos. Si no los entrego, otras miles de personas morirán por edificios de mala calidad. Otros niños recibirán diagnósticos falsos de enfermedades. Otras madres experimentarán la desesperación que yo viví. Onur se sentó en la mesa, puso su cabeza en sus manos. Tienes razón. Yo hice muy mal. El abandono de mi madre me puso en este estado. Comencé a ver a todos como enemigos. Fue entonces cuando comenzó el verdadero cambio del Shahryar moderno. Pero quiero que sepas esto, continuó Scheherazade. Te voy a dar una oportunidad. Sal de esta porquería. Termina con la corrupción en la empresa. Haz que el Dr. Yilmaz también vuelva al buen camino. A cambio no entregaré estas grabaciones a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué me das una oportunidad? Porque vengarse es fácil. Pero cambiar a una persona es más valioso. Y tal vez tú puedas romper este ciclo vicioso que comenzó cuando tu madre te abandonó. En ese momento los ojos de Onur se llenaron. Durante años nadie le había hablado así. Nadie le había dado una segunda oportunidad. Yo no sé qué hacer. Lo sabes, solo no tienes el coraje. Mañana habla con el Dr. Yilmaz. Que comience el verdadero tratamiento de mi hijo. Detén el uso de materiales de mala calidad en la empresa. Termina con los sobornos, y los documentos permanecerán seguros. Pero si no cambias, si vuelves a tu forma anterior, entonces pondré todo lo que tengo ante la justicia. Después de esa noche todo comenzó a cambiar. En los días siguientes los eventos se desarrollaron muy rápidamente. El Dr. Yilmaz se disculpó con Scheherazade y comenzó el verdadero tratamiento para Khan. Solo sesiones semanales de quimioterapia y medicamentos. Onur también hizo grandes cambios en la empresa. Primero despidió a Yasemin Korkmaz. Tú me dirigiste mal durante años, le dijo. Tú también eres responsable de la limpieza de esta empresa. Canceló los acuerdos con los proveedores de materiales de mala calidad. Reunió a los ingenieros. De ahora en adelante cada proyecto será según estándares completos de seguridad. Quien se oponga, la puerta está abierta. También expuso la red de sobornos en el Concejo Municipal. Junto con los documentos se dirigió a las autoridades. Durante este proceso algo se desarrolló lentamente entre Scheherazade y él. Confianza, respeto y con el tiempo sentimientos más profundos. Pero este amor no llegó fácil, porque Scheherazade tuvo dificultades para perdonar a Onur. El juego que había jugado, manipularlos después de la muerte de su esposo, jugar con su hijo, superar todo esto tomó tiempo. No puedo solo disculparme contigo, dijo Onur un día, después del último control de Khan. También tengo que darte una compensación. Y lo hizo. Abrió una investigación real sobre la muerte del esposo de Scheherazade. Entregó a la justicia a quienes lo habían atacado. Cortó todos los lazos con el pasado sucio de Binyapi. Esta empresa ahora es una empresa diferente, dijo a sus empleados. Nuestra prioridad es la transparencia, la honestidad y la calidad. ¿Hay algo que una madre no pueda hacer? ¿Hay alguna madre que no luche por la justicia? 6 meses después, Khan se había recuperado completamente. Había recuperado el color en sus mejillas. Jugaba fútbol con sus amigos en la escuela. Scheherazade por primera vez en meses respiró aliviada. También había algo cambiando entre ella y Onur.
Él ya no era el príncipe de hielo. Se había convertido en un líder sonriente, respetuoso con sus empleados, que tomaba decisiones justas en la empresa, y también había comenzado a sentir sentimientos genuinos hacia Scheherazade. ¿Sabes qué?, dijo Onur un día. Esa noche te convertiste en mi Scheherazade. Pero en lugar de contar historias, me mostraste la verdad, me recordaste quién soy. Tú también te convertiste en mi Shahryar, dijo Scheherazade. En los cuentos modernos los príncipes no tienen caballos blancos, trabajan en edificios de oficinas, visten trajes y a veces están muy solos. Las princesas modernas tampoco pueden tener cabello largo, esperan en pasillos de hospitales, luchan solas y arriesgan todo por sus hijos. ¿Qué arriesgarían por su hijo? ¿Qué riesgo tomarían por la justicia? Scheherazade había respondido a estas preguntas, y a cambio no solo había asegurado la salud de su hijo, sino que también había logrado justicia. Al mismo tiempo había causado que un hombre cambiara. ¿Puede el amor realmente dar segundas oportunidades? La historia de Scheherazade y Onur respondía a esto. Sí puede, pero solo con verdadero sacrificio, honestidad y determinación para cambiar. Un año después, exactamente en el aniversario de esa noche del hotel, Khan se había recuperado completamente. Ahora vivía una vida de niño normal, iba a la escuela, jugaba con sus amigos, hacía reír a su madre. El doctor Yilmaz también había dejado la ciudad, había establecido una nueva vida en otro lugar, había vencido su adicción al juego, había decidido ser un doctor honesto. Scheherazade y Onur se habían casado. Su boda fue simple pero muy significativa. Khan sonreía orgullosamente mientras sostenía la cola del vestido de novia de su madre. Esta no era solo una boda, era el renacimiento de 3 personas. Mamá, había dicho Khan esa noche. ¿Ahora tengo un papá de verdad también? Sí, cariño, había dicho Scheherazade. Y ahora nadie puede engañarnos, porque nos protegeremos unos a otros. Onur también lloraba. Por primera vez en su vida sentía una familia real. Nunca permitiré que les hagan daño, había dicho. Es mi promesa. Esta era la historia de una madre que luchaba contra la injusticia en la era moderna. Una mujer que arriesgaba todo por su hijo pero no arruinaba la vida de nadie. También era la historia de un hombre que aprendía de sus errores y cambiaba. Binyapi Holding también había cambiado completamente. Ahora era una de las empresas constructoras más confiables de Estambul. Materiales de calidad, edificios seguros, procesos transparentes. El cambio de Onur había cambiado toda la cultura de la empresa. Scheherazade también se había convertido en copresidenta de la empresa, no solo empleada. Finalmente se habían notado sus talentos arquitectónicos, juntos diseñaban proyectos muy hermosos. ¿Sabes qué?, dijo Onur un día, mirando la maqueta del nuevo hospital infantil que habían diseñado. Este hospital será un recuerdo de esa noche. Ningún niño allí recibirá un diagnóstico falso, ninguna madre experimentará la desesperación que tú viviste. Es una idea maravillosa, dijo Scheherazade, y llamémoslo Hospital Infantil Memorial Kemal Yilmaz, en memoria de mi esposo. Ser Scheherazade en el mundo moderno no es solo hacer sacrificios, también es luchar contra la injusticia, defender lo correcto y sacar la verdad a la luz. Esta historia comenzó a contarse no solo en Turquía, sino en todo el mundo, en América Latina, en países árabes, en Asia, en África. En todas partes las madres contaban esta historia a sus hijos. La historia de Scheherazade se tradujo a muchos idiomas diferentes. En español se convirtió en la nueva Scheherazade, en árabe Scheherazade al-Asriya, en francés Scheherazade moderne. En cada cultura llevaba el mismo mensaje: el poder del amor maternal puede cambiarlo todo. Especialmente tuvo un gran impacto en América Latina, en Argentina, Chile, México. Millones de mujeres vieron esta historia como símbolo de sus propias luchas. Ser fuerte como Scheherazade se convirtió en una expresión. ¿Qué harían si fueran Scheherazade en el mundo moderno? Esta pregunta fue hecha por millones de mujeres, y cada una encontró su propia respuesta. Algunas lucharon por la justicia, algunas lucharon por sus hijos, algunas trabajaron por el cambio social, porque la historia de la Scheherazade moderna era universal. En cada cultura, en cada idioma significaba lo mismo: el poder del amor maternal puede superar todo. El amor verdadero hace posibles las segundas oportunidades, y a veces las intrigas más oscuras sacan a la luz las verdades más brillantes. Lo más importante, luchar por la justicia nunca es en vano. Onur también continuó su cambio. Ya no era solo un hombre de negocios, sino también un líder con responsabilidad social. Con Scheherazade estableció becas para niños pobres, proporcionó oportunidades de trabajo para madres. No solo me enseñaste el amor, le dijo un día a Scheherazade, me enseñaste la humanidad, me enseñaste qué es la verdadera fuerza. Tú también me enseñaste que las segundas oportunidades son posibles, dijo Scheherazade, que las personas pueden cambiar, que el pasado no tiene que determinar el futuro. Esta historia todavía se cuenta en América Latina. Las madres modernas aún enfrentan este dilema. Así comenzó la dominación mundial de las telenovelas turcas. Mientras Khan crecía, entendía mejor la historia de su madre. «Mamá, ¿eres una heroína real?», le había preguntado un día. «No, cariño,
había dicho Scheherazade, solo soy una madre que te ama, pero tal vez el heroísmo real sea esto, hacer lo correcto por los que amas. ¿Terminó la historia de Scheherazade? No, porque ella aún vive, en las madres que esperan en pasillos de hospitales cada día, en las mujeres que luchan por sus hijos, en las personas que luchan contra la injusticia, en los corazones que buscan una segunda oportunidad. La Scheherazade moderna no es solo una persona, es un símbolo de la maternidad fuerte, de la fe en la justicia, de que el cambio es posible, y su historia es la historia de todos nosotros, porque todos tenemos un poco de Scheherazade dentro, la fuerza para luchar por nuestros seres queridos, el coraje para levantarnos por lo correcto, y el amor para cambiar a otros, el milagro de un cuento de 1001 noches, vivido en una sola noche. Esta es la verdadera historia del amor moderno que lucha contra la injusticia, de la maternidad fuerte y de las segundas oportunidades. La Scheherazade moderna aún vive, aún lucha, y su historia será contada para siempre, porque algunas historias nunca terminan, son cuentos que se transmiten de generación en generación, que dan esperanza, que fortalecen. ¿Qué sacrificio harían por su hijo? ¿Qué sentimientos despertó en ustedes esta historia? ¿Es realmente posible ser Scheherazade en el mundo moderno? ¿Qué coraje se necesita para luchar contra la injusticia? ¿Y ustedes creen en las segundas oportunidades? Estas preguntas aún esperan ser respondidas, y cada lector tiene la oportunidad de escribir su propia historia de Scheherazade.